Si pueden ir conmigo a Hechos capítulo 9, versículo 32 al 43. Vamos a ver una resurrección. Y tú puedes decir, yo pensé que Jesús resurreció en los evangelios. Bueno, sí, pero aquí vamos a ver el poder de su resurrección. Hechos 9, 32 al 43. Hemos estado estudiando Hechos como iglesia. ¿Quién le ha gustado estudiar a Hechos? Estamos estudiando sobre la iglesia y cómo empezó en Jerusalén. Y Dios lo planeó de esta forma de que hoy estamos estudiando una resurrección. Capítulo 9, versículo 32, no solamente nosotros, pero nuestros hijos están estudiando sobre la resurrección. Ellos aprenden lo mismo que nosotros aprendemos. Si tú tienes a tus hijos allí, el Ministerio de Niños tiene un regalito para los niños. Les vamos a dar preguntas en forma de juego para los niños. Ustedes pueden jugar entre familia. Pueden aprender sobre la Biblia, te va a causar a que estudies la Biblia. Ya varias personas me han dicho, yo no tengo niños, pero ¿me das una cajita, por favor? Vamos a estudiar la Biblia juntos. Vamos a estudiar 2 milagros que hizo Pedro. No son milagros que hizo Jesús, sino milagros que hizo Pedro. Hay que estudiarlos en capítulo 9, versículo 32. Mientras tanto, Pedro viajaba de un lugar a otro y descendió a visitar a los creyentes de la ciudad de Lida, una ciudad cerca del mar Mediterráneo. Allí conoció a un hombre llamado Eneas, quien estaba paralizado y postrado en cama hacía 8 años. Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y enrolla tu camilla. Al instante fue sanado. Entonces todos los habitantes de Lida y Sarón vieron a Eneas caminando y se convirtieron al Señor. ¿Puedes imaginarte esto? Todas las personas conocen a Eneas y sabe que estaba paralizado. Y Pedro tiene la fe de decir, levántate. E inmediatamente él se levantó. Y todo el mundo vio esto y dice aquí que se convirtieron al Señor. Ese es un milagro. La gente que no puede caminar en el nombre de Jesús. Esto es algo increíble. El versículo 36. Había una creyente en Jope que se llamaba Tabita, que en griego es Dorcas. Ella siempre hacía buenas acciones a los demás y ayudaba a los pobres. En esos días se enfermó y murió. Lavaron el cuerpo para el entierro y lo pusieron en un cuarto de la planta alta, pero los creyentes habían oído que Pedro estaba cerca, en Lida. Entonces mandaron a 2 hombres a suplicarle, por favor, ven tan pronto como puedas. Así que Pedro regresó con ellos y tan pronto como llegó, lo llevaron al cuarto de la planta alta. El cuarto estaba lleno de viudas que lloraban y le mostraban a Pedro las túnicas y demás ropa que Dorcas les había hecho. Había una mujer llamada Tabita, y tú esperas que Dios un día va a decir lo que se dijo de Tabita en el versículo 36. Era una mujer que se conocía por sus buenas acciones y ayudaba a los pobres. Ella le ayudaba a la gente pobre. Tabita era una cristiana verdadera. Si tú has conocido a un cristiano verdadero, te darás cuenta que no son egoístas, pero que se interesan por los demás. Ella estaba cumpliendo con las necesidades. Aquí vemos a viudas diciéndole a Pedro, mira lo que Tabita hizo, mira estas túnicas, y lo están tratando de convencer de que ella era una mujer de buenas acciones. Ellas decían, mira, esta ropa que yo tengo es porque Tabita me la dio. En el versículo 40, pero Pedro les pidió a todos que salieran del cuarto. Luego se arrodilló y oró. Volviéndose hacia el cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Cuando vio a Pedro, se sentó.
Él le dio la mano y la ayudó a levantarse. Después llamó a las viudas y a todos los creyentes y la presentó viva. Las noticias corrieron por toda la ciudad y muchos creyeron en el Señor. Y Pedro se quedó mucho tiempo en Jope viviendo con Simón, un curtidor de pieles. ¿Te puedes imaginar esto? Que todas estas mujeres, mira, qué tan increíble era Tabita, y les dice, ok, sálganse, y allí está Pedro en el cuarto, arrodillado, con una oración y un cuerpo muerto, y le dice a la mujer por nombre, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Esa es fe. La resurrección es un milagro que nosotros estamos aquí para celebrar. ¿Hay alguien aquí que cree que Jesús tiene el poder para levantar a los muertos? ¿Pueden decir amén? Estamos hablando sobre milagros, estamos hablando sobre cosas extraordinarias, que alguien ha muerto y ahora están vivos. ¿Tienen 2 cumpleaños? ¿Cómo es que esto funciona? Alguien que está muerto ahora está vivo. Vamos a tomar apuntes. Vamos a ver lo que vamos a aprender sobre la resurrección. Tomen apuntes. Vamos a escribir el punto principal, como Pedro puede hacer milagros, incluyendo resurrecciones. En el nombre de Jesús, Él levantó a Tabita de entre los muertos y la presentó viva allí en Jope. Pedro está comprobando que es un apóstol verdadero. Y el punto es lo que vamos a ver en Hechos 10. Si regresas el próximo domingo, vamos a ver cómo Pedro es usado para traer el evangelio a los gentiles. El evangelio no es solamente para ciertas personas, el evangelio es para todas las personas y vamos a ver eso. Y aquí se comprueba que Pedro es un apóstol por medio de estos discípulos. Si estudiamos a Hechos, Hechos es la continuación del libro de Lucas. Cuando tú lees estos milagros en Hechos, se supone que ya estudiaste a Lucas. Antes de llegar a las aventuras de los apóstoles, en Hechos se supone que ya leíste a Lucas. Si tú ves estos 2 milagros en Hechos 9, puedes recordar y decir, hey, ¿qué no Jesús hizo milagros así? ¿Pedro está copiando lo que hizo Jesús? Es ahí donde él obtiene su fe para poder hacer estos milagros. Regresa a Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 49. Vemos que Pedro está copiando a Jesús. No solamente hubo una resurrección, Pedro hizo una obra de resurrección y Jesús también hizo milagros de resurrección. El poder de resurrección es algo que Jesús tiene y lo comprobó durante su vida, lo comprobó cuando Él resucitó y también sus discípulos también lo comprobaron. Lucas 8, vamos a estudiar aquí sobre Jairo. Él tenía una hija de 12 años que estaba muriéndose. Un papá que tenga una hija, imaginemos un papá de una niña de 12 años, ¿cómo te sentirías si tu hija se está muriendo? Y Jairo está buscando a Jesús porque él quiere ver un milagro, él quiere que él sane a su hija. 8:49 dice, mientras él todavía hablaba con ella, llegó un mensajero de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijo, tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Hey, Jairo, ya es muy tarde, ya se murió. Pero cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe y ella será sanada. Él le dice esto a Jairo. Cuando llegaron a la casa, Jesús no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan, Santiago y el padre y la madre de la niña. Vemos aquí que Pedro estuvo allí. La casa estaba llena de personas que lloraban y se lamentaban, pero Jesús dijo, dejen de llorar, no está muerta,
solo duerme. La multitud se rió de él porque todos sabían que había muerto. Entonces Jesús la tomó de la mano y dijo en voz fuerte, recuerden, esta niña está muerta. Él entra con sus discípulos y sus papás y dice, niña, levántate. En ese momento le volvió la vida y se puso de pie enseguida. Entonces Jesús les dijo que le dieran de comer a la niña. Sus padres quedaron conmovidos, pero Jesús insistió en que no le dijeran a nadie lo que había sucedido. Pedro, cuando él entra y le dice a Tabita que se levante, él está copiando lo que Jesús dijo cuando le dijo a esta niña, levántate. Y esta no fue la única vez que pasó esto. Si regresas a Lucas 7:11, una de mis historias favoritos en toda la escritura, vemos otro ejemplo de un milagro de resurrección. Dice, poco después Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naín y una multitud numerosa los siguió. Cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salió una procesión fúnebre. El joven que había muerto era el único hijo de una viuda y una gran multitud de la aldea la acompañaba. Cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. Vamos a ver lo que está pasando. Aquí vemos una aldea pequeña llamada Naín y vemos que hay una intersección entre la muerte y la vida. Vemos a Jesús con su multitud, haciendo milagros, haciendo cosas increíbles. La gente quiere ver más de Jesús y ellos se encuentran con una procesión fúnebre, gente llorando, una viuda pobrecita, se le acaba de morir su hijo y aquí está esta mujer llorando y tenemos esta multitud de vida y esta multitud de tristeza, de muerte. ¿Qué es lo que va a pasar? Dice, no llores. Luego se acercó al ataúd y lo tocó y la ve con compasión. A Jesús le importó esta situación, le importan las personas. Luego se acercó al ataúd y lo tocó. Hombres cargaban este ataúd y él viene y toca el ataúd y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Joven, dijo Jesús, te digo, levántate. Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar y Jesús lo regresó a su madre. Jesús se lo regresó a su madre. Fue el mejor día para la mamá. Mira lo que pasa. Dice el versículo 16, un gran temor se apoderó de la multitud y alababan a Dios diciendo, un profeta poderoso se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado hoy a su pueblo. Y las noticias acerca de Jesús corrieron por toda Judea y sus alrededores. De esto se trata la Pascua. No es un día festivo en el calendario, no es un día simplemente para reunirse. La Pascua es, ¿tú has escuchado que Jesús puede resucitar a los muertos? Mira, fíjate, esta noticia corrió por toda la ciudad. ¿Escuchaste lo que pasó? ¿Escuchaste que hubo un funeral, pero Dios dijo, levántate y se levantó? No, no lo puedo creer. Juan lo vio. Vamos a hablar con Juan o vamos a hablar con Santiago. ¿Has escuchado lo que pasó? Vamos a decirle al vecino. La palabra corrió por todas partes. Hubo una resurrección. De esto se trata la Pascua. Este es el problema mayor que tienen los seres humanos. Hablamos de diferentes problemas. Pero el problema número uno que enfrentamos es el hecho de que nos vamos a morir. La muerte es el problema mayor para cada ser humano. No escuchamos a las personas hablar de esto. Escuchamos a las personas decir, el cáncer es el problema más grande, el coronavirus, la injusticia social, problemas financieros. Bueno, el problema número uno es la muerte y solamente hay uno que nos da una solución y es por medio de la resurrección de Jesucristo. Este es el mensaje. Hay una respuesta para la muerte. Por eso estamos reunidos aquí.
Alguien puede ver a los muertos y puede decir, levántate, y ellos se levantan cada vez. Ese es el poder en el cual nos tenemos que enfocar. Yo creo que a Jesús le encantaba hacer esto. Él lo hizo más de una vez. Hubo un funeral para su amigo Lázaro. Él se esperó unos días para llegar. Él sabía que él ya estaba en la tumba. Y Jesús ve a las hermanas de Lázaro llorando. Y Jesús lloró porque a él le importó el sufrimiento de ellas. Él va hacia la tumba y le dice, Lázaro, sal de allí. ¿Y qué hacen las personas muertas cuando Jesús les habla? Viven, son levantados. Y Lázaro salió y allí Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que en el nombre de Jesús hay poder de resurrección? ¿Tú vas a vivir después de la muerte? Yo esperaba que me iban a contestar con más entusiasmo. Tal vez pensaste que era una pregunta retórica, pero la pregunta es personal. Estoy hablando de ti. Cuando tú mueras, todos aquí van a morir. ¿Tú crees que Jesús levantará a las personas de entre los muertos? ¿Tú crees que cada persona que cree en Jesús va a pasar por una resurrección? El punto número 1 es, Jesús tiene el poder para decirte, levántate. Jesús tiene el poder para decirte, levántate. Y cuando Él lo dice, tú te levantas, tú vives. Esto es lo que el mundo necesita escuchar. Esto es lo que, de esto se trata la Pascua, se trata sobre las buenas noticias de la resurrección. Es el poder que Jesús demostró de antemano y después vemos a Pedro también. Ve a Lucas 5:17. Aquí vemos un ejemplo de Jesús sanando a un paralítico, así como Pedro lo hizo con Eneas. Aquí vemos a Jesús en Lucas 5:17. Dice, cierto día, mientras Jesús enseñaba, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa estaban sentados cerca. Al parecer, esos hombres habían llegado de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén. Mira, fíjate que dice que algunos fariseos y maestros de la ley religiosa estaban sentados. Es como que estaban teniendo una conferencia. Dice, y el poder sanador del Señor estaba presente con fuerza en Jesús. Jesús tiene el poder para restaurar la vida. Dice, unos hombres llegaron cargando a un paralítico en una camilla. Trataron de llevarlo dentro a donde estaba Jesús, pero no pudieron acercarse a él debido a la multitud. ¿Puedes creerlo? ¿Qué están haciendo todos estos fariseos hipócritas? No podemos entrar porque hay tantos de ellos. Pero mira lo que ellos hicieron. Dice, entonces subieron al techo y quitaron algunas tejas. Luego bajaron al enfermo en su camilla hasta ponerlo en medio de la multitud, justo frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al hombre, joven, tus pecados son perdonados. Y él dijo esto para que los fariseos escucharan, porque él sabía que los fariseos iban a decir, ¿cómo? ¿Cómo es eso? Esa es blasfemia. Nadie puede perdonar pecados. Mira, y esto es lo que ellos pensaron en el versículo 21. Entonces los fariseos y los maestros de la ley religiosa decían para sí, ¿quién se cree que es? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados son perdonados o ponte de pie y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante, delante de todos, el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y se fue a casa alabando a Dios. El asombro se apoderó de todos y quedaron pasmados.
y alababan a Dios exclamando, hoy hemos visto cosas maravillosas. Qué cosa increíble para Jesús. Jesús dijo, levántate, y él se levantó, tomó su camilla y se fue a casa alabando a Dios. Lo que Jesús quería comprobar es que él tenía la autoridad no solo de levantar a alguien paralítico, pero también perdonarles sus pecados. ¿Pueden decir amén? Esta es la clase de resurrección que tú puedes sentir aunque estés vivo. Es una resurrección del corazón, de tu alma. En lugar de estar muerto en pecado, tú puedes ser vivo en Cristo Jesús. Y él lo hace muy claro aquí enfrente de los fariseos. Yo voy a perdonarle a este hombre sus pecados. Y ellos dijeron, tú no puedes hacer eso. Y él dijo, yo puedo comprobarles quién soy. Y le dijo al Señor, levántate, y lo sanó. Aquí en la conferencia de fariseos, ellos se asombraron, vieron cosas increíbles. Regresa a Hechos 9. Vemos que Pedro está haciendo milagros de la misma forma que Jesús lo hizo. Es el mismo poder de resurrección. Pero lo que yo escucho decir a personas, incluso alguien me acaba de decir esto, o tal vez tú has hablado con personas que dicen, bueno, yo no lo voy a creer hasta que yo lo vea. Si yo veo un milagro, si él me lo comprueba, y esto es lo que tiene sentido para muchas personas. Yo tengo que lógicamente entender algo. Tengo que, como científicamente, entender las cosas. Si yo no veo milagros, yo no voy a creer. La pregunta es, ¿así es como funciona? ¿Eso es lo que realmente debemos esperar? Yo entiendo si es lo que tú piensas, pero ¿es lo que dice Dios? Tenemos expectativas que no van a ser cumplidas porque decimos, Dios tiene que comprobarlo. De hecho, mira estos dos milagros en el capítulo 9. ¿Cuántas personas vieron estos dos milagros? Parece que muchas personas respondieron y creyeron en el Señor, pero ¿todos ellos vieron el milagro? Mira lo que pasó con Eneas. En el versículo 34, 9:34, Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y enrolla tu camilla. Al instante fue sanado. Nota que no dice quién estuvo allí. Tal vez pudo haber sido simplemente Pedro y Eneas. Tal vez habían unos cuantos ahí. Tal vez fue un lugar público, privado, no sabemos. Pero lo que sí sabemos, en el versículo 35, entonces todos los habitantes de Lida y Sarón vieron a Eneas caminando y se convirtieron al Señor. Yo no sé si otras personas vieron cuando Pedro dijo, levántate, y él se levantó, pero yo sé que todos creyeron en Lida y en Sarón. Todos ellos vieron a Eneas caminando, y cuando ellos lo vieron y cuando vieron esa prueba del cambio, ellos se convirtieron al Señor. Dice, todos los habitantes de Lida y Sarón vieron a Eneas caminando y se convirtieron al Señor. Lo que ellos vieron fue la prueba de una vida cambiada. Este es el subpunto bajo el número 1, es que ellos vieron una vida cambiada. Imagínate cómo fue eso. Alguien está en su casa, alguien está en el trabajo y dicen, ¡ah! Ahí está Eneas caminando por la calle. ¿Él es Eneas? ¿Él es el que ha estado paralítico? Él está caminando. Ven, 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 mira a Eneas. ¿Ese es Eneas? Mira, está caminando. Estaban hablando así con la voz bien alta. Mira, mira, mira lo que está pasando. La noticia corrió por todas partes. ¿Qué pasó, Eneas? Ellos vieron algo diferente. Tal vez vieron el milagro, tal vez no, pero ellos vieron la diferencia en Eneas. Yo creo que muchas veces las personas piensan de forma equivocada y dicen, yo tengo que verlo con mis ojos, yo necesito pruebas, yo prefiero haber vivido en ese entonces para ver la tumba vacía. Lo que tú necesitas ver es ver a alguien que Jesús ha resucitado. Y este estacionamiento está lleno de personas.
Hablé con alguien anoche que me dijo, yo tengo que ver las cosas para creerlas. Y yo le dije, al yo estar aquí día tras día, no hay forma en que yo puedo dudar el poder de Jesús, porque yo conozco a muchas personas antes de que llegaron a Cristo, pero ahora los veo completamente diferentes, los veo vivos, ya no están muertos a su pecado, tienen una vida nueva en Cristo Jesús. La prueba de una vida cambiada es evidencia para creer en el poder de la resurrección de Jesucristo. Cuando las personas vieron a Eneas, dejaron su pecado y siguieron al Señor. Debes subrayar esa parte en el versículo 35, donde dice, se convirtieron al Señor. Su vida cambió. Iban viviendo hacia un camino y dieron un giro hacia otra dirección. Si Jesús tiene el poder para levantar a un paralítico, entonces yo voy a girar mi vida hacia Él porque yo necesito este poder en mi vida. Mira cómo Él cambió la vida de Eneas. Yo quiero que Él cambie mi vida. Y literalmente dice que la gente, los habitantes de estos dos pueblos se convirtieron al Señor. Tenemos aquí a personas que sus familias se habían dado por vencidas con ellos. Hay personas aquí que estuvieron en la cárcel y hay gente que dice, ya sabes cómo es tal y tal, ellos siempre van a ser así, esa persona no va a cambiar, esa persona siempre va a ser así. Y mira, están aquí. Podemos ver que son personas completamente diferentes. ¿Cómo puedes explicar eso? ¿Cómo lo explicas? ¿Cómo puedes explicar a alguien en el mismo cuerpo, pero diferente vida? Esa es la resurrección de Jesús. Hay personas aquí cantando canciones. Tal vez no cantan bien, pero le cantan al Señor. Tal vez nunca estarían en una iglesia durante la Pascua. Ellos se convirtieron porque vieron cómo cambió esta vida. Eso es lo que pasó. Ahora, ve al versículo 40. ¿Qué pasó en Jope? Dice, Pedro les pidió a todos que salieran del cuarto, así como lo hizo Jesús cuando entró con solo 3 discípulos y los papás. Bueno, aquí vemos a Pedro que le pidió a todos que salieran. No hay testigos, nadie estuvo allí, no, nadie vio este milagro de Tabita. De hecho, la mayoría de las personas no vieron a Tabita muerta. Algunas personas tal vez lavaron su cuerpo y la pusieron en la planta alta. Nosotros tal vez hemos conocido a personas que han muerto y así corrió la noticia. ¿Escuchaste lo que pasó? ¿Escuchaste que Tabita murió? Nadie vio el milagro, pero escucharon. Mira, de hecho, el versículo 42, las noticias corrieron por toda la ciudad y muchos creyeron en el Señor. No dice que vieron a Tabita, sino simplemente dice que las noticias corrieron por toda la ciudad y muchos creyeron el Señor. Ellos no vieron todo, pero ellos creyeron. La fe viene del oír y el oír de la palabra de Dios. Si tú estás esperando ver un milagro, Dios no dice que eso es lo que va a pasar. Él dice que vas a escuchar milagros. Dios no nos dio una película, nos dio un libro. Él espera que leamos la Biblia y Él espera que se estudie su palabra. Y cuando tú escuchas sobre el poder de la resurrección, tú puedes creerlo. Estas son palabras importantes que muchos creyeron en el Señor. Cuando la gente oye, Tabita fue resucitada, Pedro la resucitó, Tabita está con nosotros. Entonces, cuando fue conocido por todo Jope, allí fue donde creyeron. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos,
Cuando él resucitó, ellos se dieron cuenta que él no estaba allí porque no lo encontraron allí. Y después le apareció a las mujeres, luego a Pedro y a Juan. Y luego cuando estaban en un cuarto, él les apareció. Pero cuando él se les apareció, Tomás no estuvo allí y Tomás no lo vio. Y por eso se le conoce a Tomás como el que dudó. Y él dijo, piénsalo, a pesar de que sus hermanos, sus amigos íntimos, a pesar de que ellos dijeron, lo vimos, él estaba aquí. Y Tomás dice, yo lo tengo que ver con mis propios ojos para creerlo. Y Jesús llega y le dice, Tomás, mírame, Tomás. Tú no quieres esperar hasta verlo. Eso es esperarte demasiado tiempo. Tú no te quieres esperar hasta el día que lo veas. Y Jesús llega y le dice, Tomás, mira mis manos. ¿Quieres tocar mi costado? Tomás, ¿crees en mí ahora? Y Tomás dice, mi Dios, mi Señor. Y Jesús le dijo, tú crees porque has visto. Y él le dijo, bendecidos los que creen sin haber visto. Él no espera que todos vean un milagro, pero sí espera que todos escuchen y crean. Si tú estás esperando verlo, Jesús lo está haciendo muy claro. Es la fe. Si tú no entiendes fe si estás esperando ver cosas, porque la fe es creer en cosas que no puedes ver. La fe no viene del ver, viene del oír. Muchos no hemos visto milagros, pero hemos escuchado y hemos creído y hemos sido salvos en el nombre de Jesucristo. El mensaje se tiene que transmitir de persona a persona. Si tú no has creído, así es como muchas personas van a creer, es por medio de la palabra de Dios, escuchando la buena noticia de Jesús. Esa es la forma número 1 de cómo las personas van a ser salvas. Cuando tú escuches, vas a creer. Y eso es lo que pasó en Jope. Muchos creyeron. Ve conmigo a Hechos 20:21. Hechos 20:21. Yo no sé lo que has escuchado sobre lo que significa ser cristiano o cómo responder a Jesús, pero todos aquí tienen que arrepentirse y creer en el Evangelio de Jesús. Hechos 20:21 dice, aquí tenemos una declaración de resumen. Dice aquí, Pablo hablando, testificándole a griegos y a judíos. Dice, he tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual, la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesús. Tienes que cambiar la dirección de tu vida. No hay nada que tú tienes que hacer. Jesús ya lo hizo cuando Él murió en la cruz y resucitó. Estás confiando en Jesús para salvarte. ¿Has cambiado la dirección de tu vida? ¿Has confiado en el Señor? Tienes que cambiar la dirección de tu vida y confiar en Jesucristo. El punto número 2 es una pregunta para cada uno de ustedes que nos visita. ¿Necesitas ver para voltear de tu camino y creer? ¿Necesitas ver para voltear de tu camino y creer? Ellos no vieron a Eneas, a Tabita, pero ellos llegaron a escuchar la noticia y creyeron. No seas una persona que necesita ver para creer. Ahora, quiero hablar con mis hermanos y hermanas y quiero preguntarte sobre tu fe. Si tú dices, yo creo, yo tengo confianza en la resurrección de Jesús, yo creo que Jesús me resucitó a mí a una vida nueva y Él me dijo, levántate. Entonces yo tengo una pregunta para ti, hermano, hermana. Tú me dices que crees en la resurrección. ¿Dónde está tu fe? Eso es lo que yo quiero ver. ¿Cómo se ve el hecho que tú crees? ¿Es simplemente que crees en algo que pasó? ¿Pero qué significa
el hecho que tú creas en un Señor que puede levantar a las personas de entre los muertos. ¿Tú vas caminando por el camino esperando ver resurrecciones? ¿Qué clase de fe tienes? Ve conmigo a Hechos 9 y considera la fe de Pedro por un momento. Este es el mismo Pedro, Hechos 9:40. Este es el mismo Pedro que cuando Jesús le dijo que él iba a morir, Pedro dijo, no, 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 eso no te va a pasar a ti. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Pedro no creyó en el Evangelio cuando lo escuchó. Ahora vemos a Pedro viendo a estas personas paralíticas y diciéndoles, levántate. ¿De dónde obtuvo esta fe Pedro? Regresa al versículo 40. Dice que Pedro les pidió a todos que salieran del cuarto. Él se arrodilló y oró. Todo lo que tienes es una oración de fe. Estás allí en un cuarto con la muerte. Estoy hablando de tu lugar de oración. Cuando tú oras con fe, la vida sale de allí. Y Pedro no es el único aquí con una fe increíble. Ve al versículo 36. Dice que cuando Tabita murió, cuando lavaron el cuerpo para el entierro y lo pusieron en un cuarto de la planta alta. Aquí vemos fe. Cuando la gente era preparada para la muerte, los enterraban, no los ponían en la planta alta. De hecho, dice que, pero los creyentes habían oído que Pedro estaba cerca en Lida, entonces mandaron a 2 hombres a suplicarle, por favor, ven tan pronto como puedas. Hay que pensar, ¿qué es lo que ellos esperan que Pedro haga? Tabita ya está muerta. Tabita está preparada para un entierro, pero van a llamar a Pedro. ¿Qué es lo que quieren de él? Ellos no quieren que Pedro conduzca su funeral. Ellos quieren que Pedro resucite a Tabita. La resurrección de Tabita no fue idea de Pedro, fue la fe de las personas. Ellos sabían que Pedro podía hacer esto en el nombre de Jesús. La fe empieza con estas personas, estos creyentes en Jope que sabían que Tabita era una seguidora de Jesús y que Jesús podía resucitarla. Yo te estoy preguntando a ti que vienes cada domingo. ¿Tú estás orando por algo y crees que es imposible? Pero si tú crees en la resurrección de Jesús, tú tienes que orar. ¿Estás orando por algo que requiere la resurrección de Jesús? Me pregunto, ¿estamos viviendo nuestras vidas rutinarias? ¿Voy a ser buena persona y voy a ir al cielo? ¿O decimos, Jesús, quiero ver tu vida, quiero ver tu poder de resurrección? ¿Estamos actuando como que Jesús está vivo, edificando a su iglesia, como que quiere salvar a más personas? Él quiere hacer algo con tu vida, algo que traiga gloria a Jesús. Si hubo un tiempo para traer fe, es hoy en día. Si hubo un tiempo para que la iglesia se levante y crea que Jesús puede hacer algo, la iglesia se está muriendo, la gente se está muriendo, estamos viviendo en tiempos oscuros y las pruebas están probando nuestra fe. Debemos salir de las pruebas más fuertes. ¿Es ahí donde estamos como iglesia? ¿Estamos listos para ver que Jesús haga algo? ¿O estamos viviendo nuestra vida rutinaria que todos viven? Si Jesús levantó a los muertos, ¿dónde está tu fe? El punto número 3, si los muertos son levantados, ¿dónde está tu fe? Si tú ves una puerta cerrada y tú dices, no hay oportunidad allí, ya parece muerta esa situación, no hay forma de seguir adelante, ¿somos de esas personas que entran por el techo?
o decimos, bueno, no funcionó, tal vez esa montaña nunca se va a mover, tal vez esa situación nunca va a cambiar, ese corazón nunca va a cambiar. Somos de las personas que se suben al techo y entran o dicen, no, tal vez no van a cambiar las cosas. Mira a Marcos capítulo 9, versículo 19. Mira lo que Jesús dijo cuando las personas no tenían fe. Marcos 9, 19. Es una historia sobre un milagro donde Jesús sanó a un endemoniado. Jesús le dijo a sus discípulos, les dio autoridad para liberar a endemoniados, pero ellos no pudieron. Y mira lo que dice Marcos 9, 19. Jesús les dijo, gente sin fe. O les dijo, oh, está bien, es difícil hacer esto. No, él dijo, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Les dijo, gente sin fe. Él no está de acuerdo con que sus discípulos no puedan hacer esto. ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto?, preguntó Jesús al padre. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros aquí en este domingo vamos a casa diciendo, si tú puedes, Señor? No creyendo que Jesús puede hacerlo, no pidiendo lo imposible. Dice aquí, todo es posible si uno cree. ¿Tú estás orando para lo imposible o estás diciendo, Jesús, yo no estoy seguro si esto puede pasar? Cuando Jesús se levantó de entre los muertos, Él puede hacerlo. Él puede hacerlo. Tú tienes el poder de resurrección. Tú tienes el poder para sanar. Tú puedes edificar tu iglesia. Tengo una pregunta para ti, para todos mis hermanos y hermanas. Si esta es tu iglesia y te voy a preguntar a ti personalmente, Pascua 2021, ¿cuál fue tu oración de fe? ¿Qué es lo que le estás pidiendo al Señor? Yo creo que muchos de nosotros que dicen como el papá, si puedes, pero en el versículo 24 dice, sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. La resurrección debe de aumentar nuestra fe. Sé fuerte y ten fe. Todos debemos orar para tener más fe, porque Jesús puede y Él quiere. Mira el versículo 29. Jesús contestó, esa clase solo puede ser expulsada con oración. Ve a Marcos 11, 12. Esto pasó en la última semana antes de que muriera Jesús. Marcos 11, 12. Jesús maldice la higuera. ¿Has escuchado de cuando Jesús se enojó? Algunas veces ustedes se han enojado cuando tienen hambre. Aparentemente es algo piadoso enojarse cuando uno tiene hambre, porque Jesús se enojó aquí porque él tenía hambre, él quería higos, se acercó a un árbol y no encontró higos. Marcos 11, 14 dice, entonces Jesús dijo al árbol, que nadie jamás vuelva a comer tu fruto. Wow. Jesús se enojó y los discípulos lo oyeron y esto fue el último día de su vida. Y ellos iban caminando unos días después, en el versículo 20, a la mañana siguiente, al pasar junto a la higuera que él había maldecido, los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz. Y aquí vemos a Pedro. Pedro
recordó lo que Jesús había dicho al árbol el día anterior y exclamó, «Mira, Rabí, la higuera que maldijiste se marchitó y murió». Miren, miren. Entonces Jesús dijo a los discípulos, y te dice lo mismo a ti hoy, tengan fe en Dios. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá, pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Cuando Pedro está en el cuarto, con el cuerpo lavado de Tabita delante de él, y él está ahí arrodillado y él está orando. Me imagino que esto se sintió como estar delante de una montaña, como una imposibilidad. Que los muertos regresen a vida. Y él oró con fe. Y Tabita se levantó. ¿Estás cansado de las montañas? ¿Vas a irte triste como no podemos hacer nada sobre esta situación o vas a arrodillarte? ¿Qué va a tomar para que nosotros nos arrodillemos y digamos, necesito que muevas estas montañas? Te estoy pidiendo en el nombre de Jesucristo. No estoy diciendo que nosotros somos personas especiales. No estoy diciendo que hay algo especial en tu fe, sino hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder de resurrección. Y yo me pregunto si algunos de nosotros estamos terminando nuestras oraciones en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que tú le estás pidiendo al Señor que haga ahora? ¿Qué es lo que está haciendo en tu alma? ¿Qué es lo que está poniendo en tu corazón? ¿Cuál es la imposibilidad? La persona muerta que necesita revivir. ¿Qué es lo que tú quieres pedirle en fe? Si nosotros creemos en la resurrección, nosotros debemos estar listos para ver cosas increíbles. Es tiempo para que la iglesia se levante y empiece a orar. Si los muertos resucitan, ¿dónde está tu fe? ¿Qué es lo que tú le estás pidiendo al Señor? ¿Qué situación está delante de ti, como la estuvo delante de Pedro? Sería increíble que Dios ponga algo en tu corazón y tú ores por eso hoy. Queremos ver a Jesús obrar en este tiempo de pruebas. Este auditorio en el que estamos es más grande que el auditorio dentro del edificio. Y estamos listos para ver a Jesús hacer cosas grandes. Voy a orar y después vamos a cantar. Y espero que tú pienses en todo esto. Tal vez tú tienes que creer en el nombre de Jesús y ser salvo. Si tú has creído, te pregunto, ¿por qué estás orando? Padre, te damos las gracias porque podemos reunirnos en este día hermoso. Gracias por esta reunión que podemos tener. Padre, te pido que nos enseñes sobre la resurrección, que cuando Jesús dice, levántense, los muertos se levantan. Oro que los que estén aquí entre nosotros, que hoy pueda ser el día que ellos dejen sus pecados y sigan a Jesús y puedan creer en Jesús y lo que Él ha hecho, que ellos puedan dejar de esperar ver algo, pero que ellos puedan decir, hey, yo conozco a alguien que ha cambiado por medio de Jesús. Yo conozco a un cristiano verdadero. ¿Qué es lo que me detiene de creer? ¿Qué es lo que me detiene? Padre, estoy preocupado que muchas personas que están esperando que pase algo que tú nunca dijiste que iba a suceder, pero lo están escuchando. Oro que hoy sea el día de resurrección, que hoy sea el día que resuciten, que hoy sea el día que digan, estoy cansado de caminar, muerto por dentro, trabado en mi pecado. Hoy voy a clamar a Jesús, voy a creer en Él. Haz tu trabajo de resurrección. Que los muertos lleguen a vivir en el nombre de Jesús. Oro por la iglesia.
oro que la iglesia se levante y que podamos salir de estas pruebas con una fe aumentada, que podamos creer que lo imposible está por suceder, que las montañas estén por moverse al mar. Danos fe para orar como las personas en Jope, esperando que un milagro va a pasar. En el nombre de Jesús, todo temor se va a ir. En el nombre de Jesús, puede haber vida nueva. Podemos ser perdonados de pecados, sanados. Por favor, Señor, aumenta nuestra fe, que podamos ser una iglesia que ora en el nombre de Jesús. Amén.